Ochi, el gusto de hoy, con el sabor de siempre, presenta casos y cosas de la vida. Casos y cosas de la vida. ¿Qué tal, doctor Euclides Acevedo? ¿Cómo te va? Estoy medio aburrido hoy. Sí, veo ahí una camisa púrpura del doctor Cabañas, una especie de torta de miel del sur de Siria. ¿Y el tuyo cómo es? Esperá. Bueno, sí. Ahora la descripción aquí, un color calipso. Calipso, ahora le llaman turquesa. Calipso es la palabra. Acá el señor está con un mantelito igual que yo. Igual que vos. Igual que yo. Hermanos son, pues. Claro, somos Sí, claro. poderosos hermanos. Buenas noches, poderoso. Uno servillete y el otro mantel. Doctor Cabañas. Espectacular. ¿Sabes qué? Esa es tu camisa. No es ni cuello mao. Disculpame. Esto lo compró yo en Clorinda. No, por supuesto. Este te habrás comprado de Estambul, ¿verdad? Carolina. Pero en un barrio pobre de Estambul. Espera, que comience el programa. No. ¿Por qué dijiste Clorinda? Porque para los jóvenes tienen que saber por qué se dice en Clorinda. No compré en Clorinda. Claro. ¿Vas a explicar vos por qué? No, ya me estás diciendo que sos vos el que vas a explicar. Porque Arturo puede decir, ¿querés hacer buen programa? Arturo, a tal punto de que hay una zona que se dice Clorinda y. Claro. Sí, acá. No, Clorinda y acá. Y Sí. Clorinda propiamente dicha la ciudad argentina. Porque para comprar la ropa argentina se cruzaba Clorinda, se compraba la Clorinda, acá estaba Clorinda y, que era donde por eso Euclides dijo Clorinda, o tenía otro significado lo tuyo, doctor. ¿Con respecto a él? Clorinda. No, Vos dijiste no de Clorinda. Estambul dijo, Estambul. Vos dijiste no de Yo, Clorinda, por mira, eso, Raúl. yo le mandé a la Mesopotamia, al Asia Menor, y este bobo me pone a mí Señor, Clorinda. vos respetalo un poco. Bueno, una profesor. manera cariñosa de decirte finalmente que los perros son más inteligentes que vos. Y justamente me dijo una señora el otro día en el supermercado. ¿Qué te dijo? Decirle al doctor que si me permite me iría con mi perrito a dormir con él. ¿Y sabes lo que yo le contesté? No, seguí nomás. Espera. Ya se hace el Arturo de nuevo. Espera, no. Vean la camisa. Mostramos, Pato Fonseca, la camisa. Mira lo que es la camisa. Para más, tiene un color marrón. Espectacular. ¿Sabes qué es egipcio? Es egipcia esta camisa. El algodón ahora es egipcio. Egipcia. Pero estará hecho en Bangladesh o Vietnam, ¿verdad? ¿Cómo? Honduras. Y ese tipo Pero ahí de. nomás se hace. Porque es de maquila. Ahí nomás ¿Sabes se lo que es hace. la maquila? Sí. Bueno, entonces si sabes lo que es la maquila, me podés decir que el algodón es egipcio, Claro. que el algodón es peruano Sí. o paraguayo, que son los mejores algodones, en ese orden, o portugués. De esta manera, ese marrón no te queda bien. Tirazo. Él me dijo que con el color de ojo que yo tengo, espectacular. ¿Y qué tenés contra el color de mi camisa? Y es un púrpura, ese es Ah, de vino, un cura de campaña. Mira, Que en a la la fiesta flauta. patronal se pone una casulla de ese color. Qué bien que vino hoy, Hay de color, vea. ¿En serio? Llegó No, hoy, sí, pero no. vamos a hacer intercambio. Primera doctor. vez que me dicen. che. En serio, Sí, yo te puedo asegurar, decirle a tu señora o a quien sea que esa camisa, ese color no te queda bien. Bueno. El color púrpura. Yo no te lo digo.
Tráeme, ¿Cómo? tráeme, voy a cambiar acá, pedido. Mira, Tráeme un la tipo- otra camisa. Yo digo lo sí. siguiente. Hace 5 minutos que estamos al aire, ¿verdad? Este programa. Estamos 7. hablando al pedo de lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Cómo? Nada. Y yo digo, ¿cómo Euclides se va a perder en estas cosas? ¿Cuándo podemos hablar de cosas? A que viniste y dijiste, estoy aburrido, que te aburre la cara de todo menos de tu hermano. Y encontró tema en el color de nuestra quisiste vos- camisa. Está bien. Quisiste, da una pregunta, quisiste Cancherear. evadir tus emociones, ocultando tus sentimientos, gastando así de cosas, ¿no? Yo siempre maquillo mi propia realidad en una tertulia. Este no es un diván psicoanalítico donde yo tengo que venir a contar mis traumas. Yo tengo que venir a exacerbar acá. Pero dijiste, estoy aburrido, me aburren. Eso dijiste. Y vine aburrido. O te Ahora ya aburre- no estoy tan aburrido. o te aburre Gracias mucho. a nosotros, porque Por te supuesto. inspiró el color Se de mi inspiró, camisa. claro. En realidad la camisa está fluorescente. ¡Hala! ¿Qué onda? hubiese sido Bueno, sin nuestra camisa hoy? ¿Verdad? No, Sí. y esto ¿De qué hubiéramos hablado, verdad? ¿De qué hubiéramos hablado? ¿Sabe de qué habla la gente? De lo que está pasando en Lambaré. Y aquí es importante que los que conocen, como Sí. ustedes, hablen del tema, porque hay imputaciones para el Colorado, para el Liberal, hay indignación, y no, anteriormente no había estas cosas. Sí, anteriormente no había estas cosas ¿Verdad? y la cuestión está de la siguiente manera. Los dos principales partidos, que entre los dos se va a discutir quién va a ganar, que son el Partido Colorado y el Partido Liberal. De hecho, el candidato colorado era el intendente en este último periodo. Digo, era porque a los efectos legales renunció hace algunos meses para poder volver a ser candidato. Se llama Roberto Cárdenas, quien estuvo imputado por la Fiscalía después del derrumbe de esa escuela y hicieron una investigación y aparentemente el Ministerio Público encontró indicios de que eventualmente hubieron un tema de sobrefacturación y cosas por el estilo. Paralelamente a eso está la situación del candidato liberal a intendente, que ganó las internas liberales, el señor Armando Gómez. ¿Y pasó con él? En su situación es algo referente a una actividad privada. Resulta que su señora trabajaba con Mari Llorens, Sí. una empresaria conocidísima. Y ella le denunció porque supuestamente desvió dinero de su empresa ¿Y en qué afecta al marido? y el marido fue depositado en la cuenta del marido. Entonces el marido es cómplice, según la Fiscalía, que luego amplió la imputación y le imputó al señor Gómez. Pero ¿qué pasó? En estos días, esta semana, volvió el Ministerio Público a imputarle a Cárdenas por otro hecho que también es hecho contra el patrimonio y ordenó su detención. Le recusaron a la fiscal Blanca Agüero y fue a parar a otro fiscal de apellido Quintana, quien levantó la detención y está ahí. El tema es el siguiente desde el punto de vista electoral. ¿Pueden ambos candidatos, ambas personas, ser candidatos a intendente estando imputados? Y la respuesta es sí. Desde el punto de vista legal, sí. Porque se presume su inocencia y tiene que haber una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada para que impida ser candidato. Ahora, desde el punto de vista político, yo creo que tiene otra lectura. En primer lugar, conviene, y me parece oportunísimo el tema, Arturo, porque este tema de la imputación, dicen los abogados, Vos sos abogado. sí, pero los que explican de una manera Técnica. civilina, dice, la imputación no causa agravio. ¿Qué puta no va a causar agravio? Si vos estás imputado, la sociedad prácticamente ya moralmente te condena. Estás condenado, Y encima no de imputado. repente no podés salir, podés quedar en tu casa, que tú en droga, no podés salir sin permiso, porque tiene que investigarse. Aquí se mezclan las cosas y toda esta mezcla es el reflejo de la crisis de nuestra sociedad y de la ausencia de república. La ausencia política. No, la ausencia de república como concepto, como estructura. Si existiera república y se aplicara la ley, no hubiéramos pasado por el papelón de que un fiscal a vos te imputa y el otro viene y ordena tu libertad. O sea, yo ordeno tu captura y el fiscal, Y colega mío, sobre la marcha ¿Y por qué cambia. hacen por qué hay esta diferencia? Porque hay una presión política. Porque uno de los poderes del Estado le llamó al fiscal general del Estado y le dijo,
no cotipo cuándica tuyo juego preso. O sea, hay una injerencia. Entonces, el agente fiscal, que es un representante de la sociedad, tiene que aplicar la ley, pero al mismo tiempo tiene que sintonizar la temperatura de la sociedad. Y la sociedad está fatigada, está harta, está cansada de la desprolijidad, y soy clemente con la palabra. Está cansada de la malversación, de la desprolijidad en el manejo de la cosa pública. ¿Por qué se destapó ahora todo? Y se destapó ahora todo porque en este momento todos quieren saber todo. Déjame preguntarte algo más profundo sobre el tema. Bueno, sin enojarte. Bueno. Sin enojarte, porque entonces me vas a poner nervioso. ¿Hay una mayor democratización hoy en este orden? Sin ninguna duda. ¿Se entendió la pregunta? Y la respuesta también. ¿Y por qué eso es? Y porque hay un ascenso del concepto de ciudadanía. La ciudadanía es la bisagra entre la sociedad y el Estado. Es un instrumento político y una categoría intelectual. Y eso de a poco se va demostrando. La gente va dejando de ser habitante, de ser un número, y se convierte en ciudadano, consciente de derechos, obligaciones, paga su tributo, pero quiere saber qué puñeta se hace con su tributo, y ya se indigna y se enoja cuando su tributo está mal administrado. Entonces ya se mezcla todo lo privado con lo público. Y hoy día los políticos tenemos que cuidarnos de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que decimos y sobre todo de lo que hacemos. ¿Y qué es el compromiso político? ¿Qué es el compromiso político? El compromiso político es una coherencia con la propuesta Pero política estamos hablando, ¿eh? política. Lo que vos dijiste hoy, estas cosas pueden cambiarse porque es un compromiso político con fulano. No, compromiso político con fulano Es una cosa. un compromiso subterráneo. Cuando yo hablo del compromiso político, hablo del compromiso político público. Este es mi programa, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que hice, y señor fiscal de la sociedad, tiene acceso usted a mis papeles. Y cuando llega el periodo establecido por la ley, yo me marcho. Doctor, Y acá la gente que lo que quiere es perpetuarse y ¿qué? encima ser impune. ¿Qué hubiese pasado si no caía esa escuela? ¿Qué hubiera pasado? Y lo más probable es que la cosa hubiera continuado sin mayores sobresaltos. A veces, el escándalo provocado por un hecho fortuito hace que saquemos como conclusión que la casualidad no existe. Y ahí mi hermano y yo sabemos dónde está la causalidad de las cosas. ¿Quiere decir que ustedes tienen conocimiento y ventilan o no? No, nosotros tenemos conocimiento, Pero- y cuando es necesario ventilarlo, tenemos que hacerlo. El secreto que nos adjudican a nosotros son secretos que hacen al orden de la familia, no la cosa pública. Nosotros somos solidarios con el hermano, pero no cómplices. Y yo te puedo asegurar que a un hermano que saca los pies del plato le haremos, como decía Perón, hacer tronar el escarmiento. Ve ahí na pena ay, ve anda picua, sí, a picua, no peñemos ya dijo que es político. Ahora ya. No, le Era está político. dando la mano. Muy bien, vamos a aplaudirle. No, no, Muy no, bien. Hay que Se metió aplaudirle. en la masonería, ¿entendés? Nace duro. Hay que aplaudirle. No, No, si no, somos- no, él se fue por acá, entró por acá, tiene los... A ver si, y que vos hablas de Resumió, una- Neto. ¿En qué resumió? Tiró Somos se solidarios. encarizó. Somos se- solidarios, pero no cómplices. Pero se encarizó. ¿Por qué vamos a estar Y porque vos dijiste que una parte es buena y la otra es mala. No, Así no, que- no, no, no. Ah, no. Estás equivocado. ¿Qué es lo que es la parte buena y qué es la parte ¿Y mala? ustedes son los buenos? No es cierto. Yo simplemente dije que nosotros Otra podemos Sí, dijo, entender lo dijo. que es la Sí, causa. Dijo. Ah, No. Y que vos que sos profesional de la personalidad humana. Lo que pasa es, lo que yo creo es que esto es una filosofía de vida. ¿Cuál? Y llámese, Claro, ve, llámese la tipo. masonería, llámese cualquier, inclusive la religión, es una Claro. filosofía de vida. Y vos tenés que pero yo no comportarte. estoy contra eso. No, ya sé, no te estoy. Por favor. Él Entonces es a lo que él va es, tenés que comportarte como tal en todos los ámbitos de tu vida, ¿verdad? Y si como en la Iglesia Católica le llevas o el pecador tiene que confesarse como, bueno, él dice lo mismo, que no es, así mismo sus hermanos que se desvían van a caerle y van a No va a haber- ahí no va a haber reencauzarle. contemplación para nadie. Sí, Euclides. Nunca hubo. Y si hubo, ¿Y por qué dice que tiene tanta injerencia la masonería en la justicia?
Sí, y Espera, ese espera, es espera. una leyenda urbana. Es Jarominas. Un mito. Una leyenda urbana. ¿Podés vos, que sos abogado del tribunal, responder? Yo respondo de que es un mito, no es cierto. Eso es Es leyenda. una bola. Eso. ¿Eh? En términos más ¿Y qué vulgares. y pretende con ordinarios. eso? ¿Qué se Sí, consigue? porque la gente de repente para justificar ciertas cosas dicen, no, le atribuyen a la orden, ¿verdad? Y eso no es lo que pasa, pero no es A la así. mano negra. O como en el mundo deportivo, la mano de Arturo y su abogado Álvaro Arias. Vamos a la pausa y volvemos. La pausa cuando quieran. Dale bien este corte. Qué bueno que es. Aprovecha el corte para preparar tu picada con productos Ochi. Brillante como siempre, su grupo. Yo digo, vos tenés alguna salida que pueda interpretarse mal. No, mira esa cara, porque si no va a decir la gente que yo soy el malo y Euclides el santo. Cuando estuviste cuestionando los colores de las camisas y no te cuestionaste a vos porque vos sos el gentleman. No, es que ustedes no me dieron oportunidad. Es que vamos a aplaudirle No, todo. no. Y vos, hermano, no le aplaudí, pienso yo. No. ¿Por qué? Jaromina. Yo tenía que haber venido mejor vestido. Eso ya. Y como vine Nos con dejaste- prisa. Entonces a nosotros nos deja como la mierda, ¿así no? No, estoy hablando. Entonces le dice al doctor, a vos, A mí. ¿esa camisa qué color es? Púrpura. Púrpura. Y después le dice... O lila. y Lila, le lila. dijiste, decile a tu Pero digo señora... color vino la jera. Atendé lo que le dijo Euclides. Decile a tu señora o a... Quien sea. Quien sea. Atendé. Decile a tu señora o a quien sea. Yo te pregunto, No, pero refiriéndose a su Yo, hija, ahora a su yo soy, hija. soy su señora. Decime, doctor Cabañas. Cuando te dijo Euclides, ¿A quién? ¿a quién se refirió? ¿Vos crees que me vas a mentir? Ah, ¿Por No. qué pones esa cara, dos? No, hacen por el replay, le pon el replay, yo no escuché. No, escúchame, pues, esto es lo que se llama, esto es una insidia. Vos sos un cizañero. ¿Sabés lo que es distinguir la cizaña del trigo? ¿Pero por qué me tenés que decir, fuiste vos? Y porque es así. Bueno, es una especie de pinó dentro de un... Eso es que pica. Una ortiga. ¿Qué me le compromete? Él no va a querer venir más. Se va a enojar conmigo y su familia también. Yo dije, No. quien sea en el sentido que le puede preguntar a quien él quiera. Y ese, ¿quién es? ¿Quién es? Se arma un quilombo. Yo- Se arma un quilombo. ¿Por qué se- Por no. eso Cristóbal Colón se supo que era soltero. Digo, era Cristóbal Colón nunca se casó. así. Es un tipo tan inchuido como vos no sabes. ¿verdad? Vos se querés que ¿Tuvo si- hijos o no tuvo hijos? si- es otra cosa. Casado, dice. Si Cristóbal Colón era casado, la señora le iba a decir, ¿a dónde vas? ¿Solo hombres y con quién? Así que la niña la pinta y decime, ¿quién es la Santa María? Se llama un plomo. ¿A dónde vas a descubrir qué? Ahí se supo que Cristóbal Colón era soltero. Encima Porque si mujer, era o sea- casado le iba a decir, ¿a dónde vas tanto tiempo? ¿Dónde murió Colón? Y te vas a meter con esas P, ¿eh? ¿Se entendió? ¿Eh? Así que a mí me vas a engañar. Se arma un quilombo. Soltero. Encima mujer otra época América. en Sí, Italia. América. ¿Dónde murió Colón? Y murió en... ¿Qué de Yapú? No, por favor. Le pregunto a los tres. No, este no es un juego de pregunta y respuesta. No, pero déjame ser de Humberto de vez en cuando. El saber va con nosotros.
Sí, y contigo, dale. No lo van a dejar, por favor. ¿Dónde murió Colón? No sé, habla Murió mucho- solo y abandonado, así decía. Murió solo y abandonado en Génova. Génova, ahí nació, supuestamente. Murió solo y abandonado en Enan de No. tipo. donde hay el vino más Portugal. caro de España. ¿El vino más caro de España de dónde es? Valladolid. Muy bien, muy bien. Fernando, tipo, un tipo que entiende de vino como yo, me parece que me subestimas. No, te di Ah, la pista, me su- conociendo tus hábitos. No, yo te dije de Valladolid, prendeme, Eduardito, con certeza, porque, ¿qué? A vos cuestionaste el costo del vino. No, y ese ya va a cobrar más caro otra vez segura porque es Valladolid. Vos le diste el pie para... Ese te apuesto que... Carolina, te apuesto. cuando yo te dije a vos Valladolid, Sí. vos dijiste, ¿dónde carajo supo? Enan de No, tipo. ¿cómo no? Es que yo ya sabía que vos sabías cuando te di la cuestión del vino. Claro. Claro, Brillante. la mejor vinacoteca es el estilo campo. ¿Sabe qué? Hablando en serio. Y ¿Sabe dónde tiene estoy? uno de los mozos, o sea, este es una manga de embores, son ahí. Pero tiene un mozo formidable que te enseña, te dice, este vino es el apropiado para la noche, para la temperatura y para la compañía. Después Sabe todo. probá y no te gusta. ¿Qué pasa? No. Te jodés. No te jodes. Ellos te cambian el vino. Pero no se equivocan. Sí, señor. No sé qué. Claro, saben también que yo sé. Entonces no me pueden ofrecer cualquier cosa. Bien. Gato por liebre tampoco. ¿Sabe Pero dónde? bueno, hablando de Colón, de sortería, ¿por qué no le quisiste comprometer al pobre No, pues ya doctor está Cabañas? pasado, ya Ya pasó, pasamos. ya El otro pasó. bloque Ya ya. pasó. Te digo, pero está rico poner replay, o si no, mal vamos a estar. Este es vivísimo. Igual es del sonso, ¿no? Este es veterano. No, Sí, A la veteranísimo. prueba- a la prueba me remito, mi ¿Eh? Edu, a la prueba me remito. Aquí toditos somos Domingo Sabio comparado con la verdad, estoy de púrpura, por eso. Sí. La política, ¿cuándo son las internas de lo que estás hablando vos? Las elecciones Internet para allá No, son- No, elecciones ya. estas elecciones. el 25 de el 25, 15, el 15 de noviembre. Ahora, Sí, en 15 días. y los dos pueden, los dos, Tres liberales y semanas. Colorado. Sí pueden ser candidatos, incluso si están privados de su libertad. Puede ser candidato. Desde la cárcel puede dirigir su... ¿Sabe qué va a pasar? Vamos a suponer nomás de que X se va privado de su libertad, o los dos, para no... y gana uno de ellos. Entonces es electo y el elegido en la primera sesión de la Junta Municipal, el presidente de la Junta Municipal va a ejercer la intendencia hasta Mientras tanto recupere su recupere libertad. Así va a ser. Este es un hipotético caso, pero atender cómo surge otro movimiento y dice, votemos todos en nulo. Y yo le quiero decir a eso que voten. Ah, eso que están diciendo ahora. Sí. Bueno, el voto blanco es un voto siempre en contra. No El sirve voto para tiene que nada. ser positivo siempre. Por Yo, alguien. yo creo que tiene que votar, porque hay una lista de concejales. En todo caso, no votar en nulo. No votar por ninguno de los intendentes, pero votar por la lista de concejales. Porque la municipalidad no puede quedarse sin autoridad. Y finalmente hay un principio constitucional que se presume la inocencia. Sí, así mismo. Y esa es una facultad, es una prerrogativa constitucional Una garantía. coercitiva, impuesta. No, eso es según el caso, así sí, así no. No, el derecho a la presunción de inocencia es un derecho fuerte. Esa es una pregunta que yo siempre me hice realmente. Porque todo el mundo dice el voto en blanco, el no, que etcétera, etcétera. ¿Y por qué se pone? ¿Por qué se pone en el cuadradito ahí blanco? Porque es una opción, pero en el fondo Pero bueno, políticamente no sirve. Pero no me podés entonces condenar a mí si yo No, marco yo blanco. no te condeno, yo lo que No, te pero quiero estás decir. diciendo no vayan a no vayan Yo, a... yo soy contrario al voto en blanco, Ah, bueno. porque es un voto inactivo, No es es un válido, voto que vos pero no, regalás. Entiendo eso, si no te digo nomás a la, Es un derecho. a la concesión. Porque es el mensaje después que la voz no te satisfacen los candidatos. Sí, es una manera de decir, si no te gusta ninguno de ellos, votá en blanco. Pero a veces dice, no, yo voto en blanco. No, vote. En serio, No. hay que ejercer. Claro. Elija. Sí, sí. Vote. Y para eso tener el voto castigo. Si no te gusta el tipo que está, métele al otro. Sí, pero vale la... Claro, porque muy difícilmente el voto en blanco, el voto nulo, No, es supere castigo. al resto de los No, votos. no. ¿Me estás entendiendo? Entiendo. ¿Se entendió? Se ¿Cómo entendió. decís vos? ¿Cómo te decís vos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Este pues tiene ahora una serie de muletillas, como esa lectura comprensiva. ¿Se entendió? ¿Querés dirigir vos el programa? Volvemos otra vez. ¿A qué? Volvemos otra vez. No, una de sus muletillas. Volvemos así, otra vez. sí, o si no, ¿cómo es? Si me permite. ¿Te puedo pedir un favor como abogado? ¿No me puedes defender? Con mucho ¿O gusto. te vas a inhibir cuando está... Interpretando a No, Arturo. vamos a hacerle entender que está equivocado, ¿no?
Sí, Arturo, yo lo que digo es que realmente estamos o sea, desconocemos mucho lo que es el tema de la Constitución nuestra. Antiguamente en la escuela se solía, teníamos un librito que justamente me hizo acordar a Euclides de el Rodiño, era, ¿verdad? Sí, educación cívica y moral. Que era espectacular y que era una cosa muy importante y se dejó todo de lado eso. Y hoy en día la gente no sabe nada. Entonces ni la gente puede discutir este caso, por ejemplo, los dos internet, nadie sabe. Pero está aclarando, es muy difícil. No, porque no, no hay, perdón, sí. pero ¿por qué no sabemos? Porque tiene que registrarse el hecho. No, claro. O si no, ¿cómo Raúl te vas a pensar que los que están dando candidatos son cochinados de esta manera si el hecho no se daba? Una vez conocido el hecho, Sí, se aclara. es cierto, pero lo que pasa es que eso tendría que ver en todo caso el Ministerio de Educación. Sí. ¿verdad? Introducir una materia que le pueda instruir a los jóvenes a conocer mejor Así mismo. la Constitución Nacional, porque la presunción, o sea, no se presume la ignorancia de ley, doctor. Yo no puedo decir, yo hice tal cosa porque no sabía que no se podía hacer. Eso no es una excusa. Pero en la Constitución mismo no puede tener tantas variables que si esto, aquello. O sea, de hecho, Sí. un candidato corrupto, un candidato, o sea, por ética misma ya no se presentaría luego, Y sí, ¿verdad? así es. Yo por el solo hecho de, si hice una barra basada, yo por el solo hecho que me descubran o qué cosa, probablemente ya no me voy a presentar. O voy a tratar de tapar, arreglar y bueno, en otro, pero... O sea, acá cualquiera puede ser. Sí, es cierto. ¿verdad? Y la otra cosa... Entonces no hay una ley que pueda decir, no, mire que sí es imputado, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ahí viene lo que dice Euclides. La presunción de inocencia es una garantía constitucional. ¿Qué pasa si uno de los dos es imputado como ahora, es procesado, es juzgado y luego es absuelto? Yo ya recordar un caso, el caso de Martín Burr, que mucha gente se enojó con él y estaba espantado después de su gobierno municipal. Él fue imputado luego, se elevó a juicio oral y después de un mes de juicio oral, que entre paréntesis yo no tengo nada que ver porque yo no intervine ahí, pero comento porque recuerdo, fue absuelto y se confirmó. O sea, esa presunción de inocencia que tenía él, que gozaba él, se convirtió en definitiva. Doctor, el tema de cuando Martín Moro asumió, ¿en qué año fue eso en la municipalidad? En el 96 por ahí. Y en los últimos años liberales Colorado, ¿cómo fue el tema de los intendentes? Después de Burr fueron todos colorados. Después de Burr ya fueron todos colorados. Evani, Enrique Riera, Evani, Arnaldo, ¿Vos fuiste candidato a intendente? También. ¿En qué año, doctor? 90. 91. No. O 90. No, 91. ¿Respaldado por el encuentro? No, yo había- era de candidato del Partido Febrerista. Perdón, claro, del Partido Federalista. Éramos pero 6, 7, 8 candidatos. pero no tenía el Ese caudal, año ¿verdad? ganó Filisola. No tenía. Filisola. ¿Qué hubiera pasado si Euclides tuviese hoy esta alianza que hay? La historia hubiera cambiado. Si hubiera... Si vos fueras un candidato hoy a intendente, por ejemplo, Sí, ¿verdad que hubiera sido distinto? hubiera sido más animado. No, te hablo en serio, doctor. ¿en No serio vayas a me jugar de dice? modesto. No, más animado, Por che. ejemplo, el Partido Liberal no tiene candidato y es Mario. No, que es tiene una- candidato es Mario. No, figura muy popular, muy querida. No, Sí. no, está un comunicador social exitoso. Hay dos candidatos nomás. En el 91 había 6 y ahora hay 2. 3. ¿Quién es? ¿Para Meyer. qué? Ah, Meyer. Para Pero no te candidato. enojes a la flauta. Pero él se Carlos, cree que- ¿sabes qué? ¿Por qué decirlo? Están No, muy sensibles. No, no se puede, no se puede. ¿Sabes que aquella No, no. oportunidad, Muy recuerdo sencillo. yo, era Morales por el Partido Colorado, Filisola por el Partido Liberal era Pombogado, Convocado. Euclides, El cardiólogo. El cardiólogo. claro. ¿Y vos crees que Euclides no sabía que estaba rezagado? No sé, yo preguntarle a él. Desagado. Era otra época también. A lo mismo. Claro que sabía. ¿Cómo La no voy a verdad, saber? con cariño. Vos estabas muy atrás. Sí. ¿Y la razón cuál es? Participar, prepararse para los ¿Fue, siguientes. fue el comienzo de una campaña tuya política para otros objetivos y otras metas Como siempre. en la cual alcanzaste? ¿La pretemporada ¿vos te parece que es razonable? Sí. Muy bien. Entonces yo siempre estoy haciendo pretemporada. Acá también hago pretemporada. Una pretemporada que va a servir para algo posteriormente, ¿no? Político. Sí, señor, claro. Político. Claro, un político que esperan un poco. Un político que no es conocido, no tiene ninguna posibilidad. Un político conocido tiene posibilidad, lo que no tiene es certidumbre. Ahora, cuando tu humor se inserta en vos, hay que... Este es muy educado.
¿Te das cuenta? No se aguanta, no se aguanta. Una entrevista le estoy haciendo. Yo voy a hablar bien en serio. Pero yo soy público. Si casos y cosas de la vida no tuviese este rasgo, se lo hubiera Picante. visto a Euclides Acevedo de una manera. El filósofo de la política, el historiador, el docente, el hombre que quiere orientar cómo debe comportarse un ciudadano, su mensaje que dio. Pero cuando viene a un programa como este y se une a nosotros y hablamos, su imagen no va a ser desvirtuada porque sus principios están en la mente, en la conciencia. Además, yo no Y quiero hay que ocultar entenderle nada. al público que es así. Señor, Que yo no quiero ocultar por otra edad. Yo soy así y no tengo por qué cambiar. Por eso, porque yo soy consciente, pues me enseñó mi maestro y me enseñó mi maestra y mi propia experiencia que las cosas son transitorias y llega un momento en que uno tiene que ver la vida con modestia, la vida con cierto humor. pero el ego te agarra, vos, te atrapa también, ¿eh? ¿A quién no? No, a vos en especial te pregunto, el ego. Claro, me atrapa pero no me domina. Por eso, porque el ego me atrapa y no me domina, aunque yo haya perdido batallas, jamás me sentí derrotado. Nunca. Pero no me lo digas a mí, tenés que decirle, me parece que yo te estoy preguntando y te estoy agrediendo. No, Yo te hablé estoy porque respondiendo a vos y la gente está escuchando. Cuando te dicen, por ejemplo, vos te dicen, vos en el campo político, hay que callar la boca. Entonces te toca la vanidad, Leo. Entonces viene acá al programa y se presenta y dice, estoy aburrido. Y ahora tu camisa, mi camisa. Ah, de bono, hermano. Vamos a la pausa. Hubo como un problemita en el zócalo del tema. ¿Se llamaba? ¿Eh? Bollerito. Este no se llama Bollerito, El anterior. El anterior. El anterior. de Enrique Samaniego. Qué buen artista, Enrique Samaniego. Sí. ¿Eh? Zurdo, el del trío con Ávalo y los Che del Paraguay. ¿Te acordás de los Che del Paraguay? Que tocaban, cantaban en el Triángulo. Sí, los Che del Paraguay. ¿Dónde era el Triángulo? Sí. Colón y En la esquina. de Carlos Antonio López y Colón. Así Ya no no te hay acordás. más. No puede mucho más Yo joven. me iba con Pilito. No, no. ¿En serio? La Calandria. Eso sabe. La Calandria. Sobre Se General llama- Santo. La canción de General Santo. Ahí El comenzó Palenque. Marisa, yo El me acuerdo. Palenque. Sí. Chico Leirala. El Chico Leirala. jardín de la cerveza. Después. Hermitage. No, ese ya es otro nivel. Sí, es otro nivel, pero... Ese ya es tu nivel superior. allá. Ermita No, primero en la es calle, mi nivel. en la calle de Yegros. Sí. El rodeo. Primero. Es Rigoberto Ramírez. Sí. El rodeo. El rodeo. Y yo le escuchaba todos los días cantar a Valencia Roger ahí. Parr, ¿eh? La misma canción a la misma hora. Y vos O sea, sabés Después el que rompió todo fue en la carreta. ¿Te acuerdas que se Sí. pusieron con... Chiquitín Malú. con Chiquitín Malú. La carreta y Rafael, el... los indianos. los paetas. Colonia. el paeta. Y cómo cambia la vida. che. Y el que más sabe de esto creo que es Raúl Guillermo Tomás Pedro. Porque respetando tu romanticismo, porque no querés cantar, pero dice que cantás, a mí me gustaría la autenticidad del el veterinario uno del país que cante. Ah, ¿sabes por qué, Álvaro? Porque en su vida él es el que quiere. Intenta. No, está Y bien. dice que en las reuniones sociales le dicen cantar, no quiero, y cuando comienza a cantar no se quiere bajar del escenario. No larga más el No le micrófono. arman al micrófono. Entonces, date el gusto, Raúl Guillermo Tomás Pedro, catarsis. Adelante. A mí, vos sabés que a mí me asusta la cara de Euclides. Ahí está el micrófono. Espera, vení la vaca. Él es Carlos Torriani. Él es el hombre, El hombre orquesta. el responsable
acá en el piso. Y él es que le todo siempre. Ah, vos no. No, andate Carlitos allá, por favor. Mi cariño Claro. para vos. Mentira. Bueno, que no sea a mi manera. Y si el tema va a ser a mi manera, tiene que ser a dueto. ¿Qué es el dueto? ¿Qué es Dos, el dueto? dos, dúo. dos. En inglés. ¿Y cuál es la diferencia entre dúo y dueto? Regrets. ¿Eh? ¿Del mismo sexo de dueto? Texto. Vamos a hacer el dueto Cabaña. No. Ah, ¿Vos no te animás a cantar? televisión no. Ahora, metele para dúo. Vos le vas a hacer la segunda voz. ¿Qué Sí, yo tema le hago es? la segunda ¿Qué voz. tema es? No, vos la primera. Vos, ¿Qué a tema mi es? manera. Y vos le vas a hacer la segunda voz. Pero vos en No. español, pues. español, Roser, vamos en a, va a intentar cantar Raúl. ¿Cómo Y va a intentar? intentar ser la segunda voz, Qué doctor. maleducado. Pero Pero yo, uno va a escúchame. hacer en castellano, no en francés, ¿verdad? Hacer en antena. ¿Eh? Sí, ¿viste? ¿Qué? No. No, doctor. No. Raúl solo. Solo nomás. Bueno, también. Un coro, acompañante. un puede ser. coro. Pero, ¿por qué tengo que cantar yo? Y porque la ley de la vida. Decime. No, pero no va a ser a mi manera. ¿Qué va a cantar? Si ya Es sabe? mi das manera, Nabur, Nio, uno es das muy, Nabur. muy, Uno das muy, Nabur. muy. Algo Uno más, de Nabur. Lebrón. Pero vos sos un excelente cantante. Venecia No, no, sin no, ti. no, no, no. Sí. Venecia Eso sin para ti. darle- Ah, para Ahí darle está, ánimo. Venecia sin Claro. ti. Venecia sin ti está mejor. Sí. Recordar el ayer. Ahí está Kike Cronata. Mira. Primer plano, Waldito, Hugo, acá tenés una víctima. La verdad. Gracias. No, pero tú Dale, cantas. doctor. No, pero. Dale, Raúl, doctor. No, escúchame, se pudrió todo. No, cantala. Doctor, Por favor. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les gondoles qui s'en aillent, dans la vie qui revient. Et je sais que tu t'as aussi avec moi. ¿Está? No, ¿cómo seguir? No puedo. Sale Espera, bien. espera. ¿Sabes qué? ¿Cómo voy a seguir si usted C'est está hablando? formidable. No, ellos merci beaucoup. Muy Merci bien. beaucoup, muy bien. Muy bien. No, muy bien, muy bien. Gracias por Más de lo que creíamos, ¿eh? No, más, sinceramente, yo no esperaba. Bien, buen estilo. ¿En serio, Raúl? Bueno, está En bien. serio te estoy diciendo. El acompañante es medio Pero no, flojito, pero... bueno, vos sabés que cantamos en el programa con Arturo en la radio. Teníamos un organista, íbamos y cantábamos. Venegas, Sergio. Sí, Venegas. Hasta después me echaron a mí por cantar mal. No. Ya quería cantar demasiado. Y vamos a ir a esto. Ahora date el gusto y cantar a mi manera, que es un tema que tiene. Que le Él va a encanta. cantar en español. No, yo no. No, vos. ¿Podemos hacer a mi manera? Una partecita nomás. No, metele, pues, No, Diego. espera, como los cantantes estoy. ¿Cómo es? Afónico, malo. Je me lève et je te bouscule. Tu te lèves pas comme d'habitude. Tu vois, je m'invite les voix. Tu te réveilles pas comme d'habitude. Maman caresse tes cheveux dans ces grands lits froids comme d'habitude. Et toi, tu te réveilles pas comme d'habitude. Falta mi comadre para la segunda parte, que ella sube altísimo. ¿Y verá? Diana. Diana. Cuidado, doctor. Yo pregunto, si alguna mujer se emocionó, si alguna mujer le puede dar, ¿cómo puedo decir vos que es urologo? Pelana, Carolina. ¿Cómo? Bueno. Pelana, vamos. Qué mal pensado, Hugo, ya. ¿Puedo creer que la urología es solo del hombre? Es la mujer también. Y no, estamos en la mujer ahora. Por ejemplo, hay mujeres, esta canción te puede traer recuerdos, memoria, la emoción. Y estás así mirando la televisión, de repente, Sí. incontinencia. 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 Comienza a hacer pipí. Así mismo. ¿Puede dar una situación que le haya llegado de esta manera, esta es la reacción, o solamente puede darse... Vos sos un atrevido, Rosel, será.
¿En guaraní? Sí, o Cuarupeye. Muy bien, muy bien. ¿Querés venir a dirigir vos, Rosa? ¿No venís nomás? O le da, por ejemplo, pipí. Así por de risa también, de emociones, de carcajada. No dice, no me aguanté, no me aguanté. Sí, claro, porque hay dos tipos de incontinencia en la mujer sobre todo. Una es la llamada de esfuerzo, en el cual uno al toser, al reírse, al hacer un esfuerzo, ya sea físico, pierde un poco de orina. Esa es la incontinencia de esfuerzo. Y está la otra incontinencia, que es la que gráficamente es cuando la orina llega a la vejiga, ya trata de empujar la vejiga afuera y no logramos el eje nervioso que dice, por ejemplo, en este momento me dice, no, ahora no podés ir a orinar porque estás en el programa, y entonces atajo. Y mi vejiga me contradice y me dice no, entonces se contrae y me manda la afuera. mujer dice... Sí, claro, entonces ocurre una incontinencia que se llama por urgencia. Y también puede haber ocurrido en un rechazo. ¿Para qué cantó Raúl también, por ejemplo? Bueno, no, esas son las partes emocionales inherentes a Con la cariño, incontinencia. con cariño, gracias. ¿Y cómo eso puede paliarse? Sí, hay tratamientos tanto quirúrgicos generalmente para las de esfuerzo y tratamientos médicos para la incontinencia por urgencia. Señor. Doctor, recién dijiste la urología no solamente es para el hombre, es para la mujer, ¿verdad? Sí. La urología comprende el árbol urinario, que es riñones, uréteres, vejiga, uretra, en el hombre y en la mujer. Y en el hombre la parte genital. Ya. Porque la parte genital de las mujeres se encarga el ginecólogo. Estaba escuchando también, ya que estamos hablando de medicina, que el cáncer de mama, que entre paréntesis estuvimos recordando en la semana pasada que Olimpia usó con los colores rosados los efectos de recordar, el hombre también puede tener cáncer de mama. Sí, también. Claro. Y de hecho hay hombres que padecen de esa enfermedad. Creo que es 1 o 2 en millón por millón. Correcto, por ahí, pero es posible. Es posible, claro, porque la glándula mamaria, solamente que es una glándula mamaria un poco más atrófica, obviamente, pero tiene una base similar estructural, histológica que la glándula mamaria. ¿Cómo se pudiera saber? Y se palpa un boloncito en el... ¿Cuáles son los síntomas del hombre? No tiene síntomas. Igual que en la mujer tampoco tiene síntomas, va principalmente por el control. El tacto. Sí, por el tacto. Sí. ¿Qué es lo que el THC, doctor? Y el THC es un poco... el THC realmente es una palabra guaraní que incluye muchos síntomas, vamos a decir. El THC es orinar frecuentemente, querer orinar de urgencia, sensación de que orinaste y no orinaste todo, sensación de que no podés atajar porque ya te viene, ya perdiste un chorrito, te vas al baño muy frecuentemente. Todos esos síntomas se puede englobar en la palabra de THC. Vos sabés que en los perros también ocurre lo mismo. Viste que vos tenés un cachorrito y el perrito vos le querés tocar y automáticamente orina. Impresionante, pero eso es realmente por emocional. Pero tenés también los casos, como dice el doctor, de problemas, por ejemplo, de vejiga, cuando vos tenés, sobre todo, por ejemplo, cálculos en vejiga, que la vejiga no tiene ya la capacidad de almacenar el orín, entonces comienza a perder de a poquito. Y después en los perros, en las hembras castradas normalmente, ¿verdad?, que son problemas hormonales, y en el perro muchas veces por problemas prostáticos. Sí. Y es prácticamente la misma cosa que en el humano, increíble es. Y en el perro también algunas veces hay tumores de mama. Y la mayoría de las veces son carcinomas, o sea, son malignos. Y tiene metástasis en los pulmones. Fíjate que es difícil entenderle a la mujer y a su vejiga, ni qué decir. Acá se doña entender, la vejiga mucho menos. No, la vejiga es peor. Raúl Guillermo Tuma Pedro. Los celos en el animal, vamos a hablar de un animal, de la perra. Sí. No, un perro también. Hablo del varón, y el macho. Indistintamente. No, pero déjate de joder, ya hay muchos machos que son celosos, vamos a decir. No, estamos hablando de celos, no de celos. Bueno. Un lobo en celo, ¿qué puñeta es? Un lobo en celo. No, es un lobo celoso. Lobo en celo es un nombre. Sí, bueno. En el próximo programa. Decimos en guaraní. ¿Cómo en guaraní? Puerto Rico. Tanto mimo a una nena, a una perra, puede hacer que ella no tenga celos.
Hay veces que ocurre, pero son disfunciones que suelen ocurrir. ¿Pero ocurre? Ocurre porque tienen problemas o... ¿Y cuándo tiene celular? Normalmente la perra cada 6 meses. Debería ser en la gata igual, solo que en los gatos, por el tema de la temperatura o lo que sea, algunos factores externos pueden entrar más a menudo. ¿Y cómo se le da? Yo, por ejemplo, a Guillermina, Sí, Tu perra. sí. mi perra. Le habla él. No, quiero saber con Guillermina, por ejemplo, a veces le pregunto, pero no encuentro muchas respuestas. Ahora, vamos a la pausa comercial de una. ¿Y cómo, ya en la parte final, ¿verdad? ¿Cómo se están viendo estas candidaturas a la intendencia? ¿Cómo se ve? Yo creo que la ciudad de Asunción va a ser muy reñido el tema. Arnaldo, que tiene el respaldo del Partido Colorado, es el último intendente, tiene todo el aparato. Y por el otro lado está Mario, que aglutina varios sectores. Y la gran diferencia está que en Asunción la gente se va a votar por conciencia más que en el interior. En el interior pues se dice se arrea y se necesita mucha plata. Y sin embargo con Mario está también el Partido Liberal, que está en la parte del Bañado. ¿Ustedes? Sí. Entonces va a ser reñido, hay que ver. En cuanto a esto que se está generando, la posición de Meyer, la posición de... se hacen ahora, hay debates, en Paraguay no había antes, que se presentan los candidatos y se les escucha. Sí. ¿Eso es beneficioso, muy beneficioso en la práctica que tengamos nosotros los ciudadanos? Depende, o sea... Pero hay que decir esto, pero sin lastimarle a él, pero que la gente, por ejemplo, pueda captar. Es decir, ¿están orientados o enseñados a la parte más sensible de la ciudadanía? No, déjame terminar lo que Sí. iba a decir. Sí. Te digo que los debates siempre son saludables para los que debaten y para los que escuchan. Pero en los últimos tiempos los debates fueron muy aburridos, porque era 2 minutos para vos, 2 minutos para vos, 2 minutos para vos. No hay confrontación entre ellos. Cada uno viene y expone aburridamente, para mi gusto, sus posiciones, cuando en realidad lo que el conductor debe hacer es cabaña. Va a tipo la nemondaja. Entonces vos levantás los cargos y retrucás, y viceversa. ¿Y cuáles son las reglas de juego entre los candidatos? No, yo Debe haber, ¿eh? yo no soy... primero, yo soy un pésimo entrevistador. No, pero de reglas de juego, no agresión, digo. Y así eso dice. podés poner el conductor. Claro, si vos... Si dice, viene monta, entonces vos como conductor dices, sí, por favor, Pero a lo mejor ya doctor están Arias. hechas antes de hacerse el programa. ¿Cómo? Antes de que se pongan. Ya sé que tiene que Me ponerse... extraña un pero tipo ta- como vos, por eso. Lo acabo de decir. No, pero cuando dice es aburrido, vos podés entender, y con respeto lo digo, que uno de los candidatos puede decir, yo no quiero que toque ese tema, y el otro dice, yo no quiero que se tome, y yo no quiero que toque. A lo mejor es así también. No, por supuesto que es pactado. ¿Vos qué preguntás? Vos preguntaste recién, ¿esto es beneficioso para la ciudadanía? Sí. Para la ciudadanía es beneficioso que los candidatos sepan y puedan exponer sus programas y defenderlos con educación, con coherencia, con picardía. Yo le puedo decir, vos no sos un industrial del bache. Y el otro me puede decir, vos no sos un vendedor de ilusión, ¿entendés? Y macatero de la ilusión. O sea, sin necesidad de decir agresivamente. Y vos sos un profesional en eso. ¿Eh?
Vos sos un profesional para provocar a tus Soy, ¿por qué tengo interlocutores. que provocar? Y porque vos sos No un me vayan a provocador. Vos hacer sos una un pro- etiqueta de... Vos sos un provocador. Me parece bien, además. Si no fuera un provocador, hubieras que sido un molusco del periodismo deportivo. No, pero no. Qué no, mal. ¿Sí o no? No. Bala no. No, él un molusco no. Porque Estoy de bueno, hubiera acuerdo. sido un invertebrado, hubiera sido así gelatinoso. No, él es un Ah, vos tipo lo que decís que hubiera sido un flam. absolutamente. Ahí está. Ahí está. Ahí llegamos. Un flam. Ahí Un flam, va a atender, un flam, bueno, un flam. pero- Este tipo es un flam. Claro, pero no es pues lo mismo un flan que un molusco. Eh. Yo no te puedo tratar a vos de tigre vegetariano o un lagarto sin dientes. ¿no? O sea, hay muchas formas que el ciudadano... ¿Y qué es lo que vos querés ver? Guerra. No, a- Guerra, ofensa. no, ofensas no. En todo caso, la guerra de las ideas, que es lo que nosotros Lo que se debaten proponemos. son ideas, lo que la gente está acostumbrada. Por eso cuando dijiste eso con, ¿cómo se llama? Con picardía retrucarse, mucho ahí el cruce, esa es la línea de ir a lo personal lo que está mal. Y bueno, Porque pero eso porque no falta puedes decir, no porque yo soy entrenamiento. gordo, yo porque Pero vos no, sos Falta flaco, ¿verdad? No entrenamiento, podés hacer. falta entrenamiento. falta. Por eso el debate es importante y estas tertulias hacen que uno haga un ejercicio permanente del pensamiento, las ideas y la comunicación. ¿Usted cuánto le pagó? Dice Maduro a Felipe González. Le dijo, mire, presidente, yo no tengo precio, yo tengo valores. Y puta, le respondió, porque lo hubiera hecho Tepio Mane, infeliz, no. Le respondió con... Pero eso viene como fruto del entrenamiento. Claro. Hoy día, yo te puedo asegurar que muchos de tus entrevistados, sean periodistas o peloteros, después de hablar contigo 2 o 3 veces ya se sienten muy duchos también. Y cuenta que vos les agredís, les maltratás, pero yo sé que estoy de acuerdo, hay que ponerlo en un ring. Pero este tema de los últimos debates, o sea, estos debates de Mario, el carácter de Mario y de Arnaldo y de el Meyer. arquitecto Meyer es más bien Sí. diplomáticamente, ¿verdad? No, ellos son muy... Pero en el último, las últimas presidenciales, ¿te acuerdas que a Mina le plantó Efraín Sí. y le puso su Sí. cartel? Y en el anterior, Ha muerto Lugo, ha muerto. Lugo no se fue al debate y sin embargo ganó, ¿verdad? O sea, no... Pero lo que pasa es que hay toda una técnica electoral que yo creo que este no es el caso, porque vamos a aburrirnos. Un viernes de noche la gente quiere divertirse, Cierto. la gente quiere estar amena. Hoy ya se rieron de él, de mí. ¿Puedo leer un mensaje? Sí, ¿Sí? sí, por favor. Me dicen que Euclides te atacó porque pierde protagonismo frente a vos y tu pinta y tu camisa. Era. Ah. Qué final feliz. Doctor Cabal. Cuando quieran, cuando quieran. Ochi, el gusto de hoy, con el sabor de siempre, presentó Casos y Cosas de la Vida.